Vamos a ir a Santiago capítulo 5 en el día de hoy y ya el último versículo que quedaron. El anterior vimos y cubrimos lo que era el versículo 14 al versículo 18 y cómo el poder de la oración del justo tiene mucho alcance y tiene mucho poder y aplicado ahí lo que vemos en la palabra, en alguien que necesita una restauración espiritual, en alguien que necesita una renovación espiritual. Levantarse no significaba sanidad espiritual, no sanidad física, mejor dicho, no significaba eso en sí, podría ser una enfermedad, pero sabemos que Dios no promete por orar, ¿verdad?, automáticamente sanar a esa persona que está enferma. Puede ser su voluntad sanarlo, y puede ser que no. ¿Dios tiene el poder para sanar? Sí, pero puede ser su voluntad que puede a una vez sanar y otra vez no. Eso es cierto. Entonces entendimos eso y dejamos bien claro. Para aquellos que tal vez no escucharon el mensaje, puede ir también a YouTube, ¿verdad? Suscríbanse, pongan el like, activen la campanita y vean ahí los videos, ¿no? Y síganme también en Instagram. Entonces pueden ir allí y ver una mejor explicación, ¿verdad?, de lo que es este pasaje, de lo que enseña. Y bueno, ya no vamos a estar cubriendo ahora, pero sí, es un texto que hoy también en cierta forma me es de un desafío, ¿no? Un desafío en el hecho de que hay también cierto debate en cuanto a qué es lo que algunos consideran que es lo que es este texto, o a qué significa, o a quién está hablando. Pero bueno, por la gracia de Dios, uno ya llega por medio del estudio a una conclusión. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, el estudio de la palabra y que Dios obre en nosotros. Que es claro en sí lo que quiere Santiago decir o qué quiere que hagamos nosotros, pero bueno, hay algunas otras cosas que no son tan claras y las vamos a ir abordando y vamos a ir viendo en el día de hoy. Amén. Bueno, si Santiago le fue de bendición, y es así, la palabra de Dios es de bendición, pero demos gloria al Señor, ¿no? Por su revelación, por su carta, que nos ayuda a ser un cristiano maduro, a ser más alguien que no solamente oye, sino que alguien que obedece, que hace la palabra de Dios. Entonces vamos a ir en oración a Dios para pedirle su ayuda en esta mañana. Padre Celestial, gracias por esta congregación en la cual también yo estoy, Padre, en la cual recién te alabamos con oración, con comunión, con alabanzas, Señor, canciones que salen, otros hombres han escrito y nosotros cantamos de lo que otros han escrito, pero es lo que sentimos en nuestro corazón, Señor. Y que siempre tú estés alineando nuestro sentir contigo, Padre, con tu voluntad y con tu persona. Ayuda también, Señor, ahora en este momento a prestar atención a cada uno de mis hermanos y ayúdame a mí también al comunicar tu palabra, que con muchas limitaciones que tengo, con muchas debilidades que tengo, pero aún así, Señor, sé que tu palabra tiene poder por sí misma, tiene peso por sí misma, porque es tu palabra que es viva y eficaz y no vuelve vacía jamás. Gracias, Señor, porque tiene poder para edificar nuestras almas. Y en esa convicción es que uno predica, Señor, y gracias porque me hace ese privilegio que no merezco. En nombre de Señor Jesús te agradezco por cada uno de mis hermanos y te ruego, Dios, para que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que si hoy no es salvo, que pueda salir de esta puerta, Señor, ya siendo transformado por el Evangelio, de pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable tuya. En nombre de Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a dejar claro que debemos rescatar al extraviado, ¿no? Debemos buscar al extraviado. Y vamos a ir viendo en el día de hoy acerca de esto, de ir en busca de aquel que se extravió, de aquel que se desvió, aquel que es el extraviado, como dice aquí en Santiago. También dejar claro que eso va a ser posible si tenemos amor por ellos, ¿verdad? Amor por los que están aquí, amor por cada uno que ha pasado por la puerta de la iglesia y que nosotros conocemos y que ahora ya no está en la iglesia.
hay que tener amor para ir a buscarles, amor para ir y preguntar por ellos, ¿verdad? Y hacerle volver. Eso queda clarísimo. Hay que tener amor por ellos, ¿verdad? Un amor como el que Cristo, que vino y buscó a los que estaban perdidos. Amén. Eso es algo claro. Y vemos acá, y vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, porque ahora van a entender aún más de lo que dije. Dice versículo 19 y 20, todos juntos por favor lo leemos. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos acá que Santiago cierra esta carta no como Pablo cierra sus cartas o sus epístolas. Cierra de manera así de golpe, ¿no? Es como que ya está, te di el mensaje, recibílo y ya está, chao. No saludo a nombro o menciono a personas que he conocido o personas que saludan desde aquí donde yo estoy escribiendo a otros, de verdad, de Éfeso, de Colosas o de diferentes ciudades, ¿no?, a las cuales Pablo dirigía su carta a esa iglesia. Es diferente. ¿Por qué también? Porque, bueno, Santiago es una carta general. Santiago se dirige a un pueblo en general, sí, a un judío cristianos perseguidos que fueron dispersados de su pueblo y su tierra, pero se dirige no a una iglesia en particular. Entonces no habla a personas particulares, habla a creyentes, ¿verdad?, que están allí dispersos y están recibiendo esta carta. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que digo? O sea, no habla a una iglesia local en particular, sino habla a cristianos que están dispersos. También al no despedirse muestra cómo él escribe. Él escribe dando de una. O sea, comienza con versículo 1 y el versículo 2 ya te dice: tened por sumo gozo cuando os haléis en diversas pruebas. Va directo. Como que diría, sí, como dice, al hueso, ¿no? Al hueso. Es así como Santiago escribe. Y de lleno, en un principio empieza a decir todo lo que el cristiano debe recibir en ese momento. Y es como que hay una urgencia, ¿verdad?, por la importancia del mensaje con el que Santiago está escribiendo. Entonces, sí, debemos tener sumo gozo cuando os hallamos diversas pruebas, porque le dicen a los cristianos que estaban cómodos, con aire acondicionado, con calefacción en sus casas. No, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo aflicciones por el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque el camino de Dios no es fácil. El camino de Dios muchas veces es angosto y difícil, ¿no? Eso es el cuadro de la vida cristiana, ¿no? Entonces ellos sufrían eso y Santiago de una le escribe así y de una cierra esta carta, porque como dice, ya está, te doy el mensaje y acá lo termino. Entonces vemos la urgencia, que es rápido en introducir y es rápido en terminar con lo que Santiago quería comunicarles. Entonces vemos aquí que rescatar o salvar el extraviado. Y vamos ya, antes de entrar de lleno, dejar claro que el pasaje no está hablando de que la salvación se pierde, ¿no? O de que uno puede ser cristiano genuino, verdadero, y después estar sufriendo una condenación, ¿verdad?, o perder su alma al infierno. No está hablando acerca de eso, porque hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la seguridad de la vida eterna. ¿O no? Hay muchos pasajes. No puedo así acá abordar ese tema porque no es el punto de esto, pero sí algo que infiere, algo que toca. O sea, cuando uno recibe la salvación, cuando uno recibe vida eterna, cuando uno es transformado en un hijo de Dios por la fe en Cristo, ya está, ya no hay nadie que te pueda quitar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, acá no está hablando acerca de eso. ¿Por qué? Porque sería contradictorio con el mensaje de otros pasajes bíblicos. Pero entonces vamos a ir acá, ¿verdad?, a esta situación. Y es una situación del versículo 8, una situación que yo le llamo situación problema. Es algo que está pasando y bueno, que es algo que no es bueno, algo que en cierta manera es una hipótesis que Santiago da, pero es la realidad que muchas veces sucede. Realidad triste que sucede. ¿Cuál es esa?
hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿verdad? Esa es la situación. Esa es la situación. Vuelvo a leer. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Es una hipótesis, es algo que Santiago está colocando, pero es algo que en cierta manera no está hablando de una situación en tiempo real, sino que es algo que pasa o que puede pasar, porque ha pasado antes de Santiago. Entonces, vamos a ir viendo a quién le habla Santiago, ¿no? Para ir entendiendo esta parte, de esta situación, de este problema, o lo que la hipótesis que Santiago dice, pero es una realidad dura que pasa, no solamente es una hipótesis. ¿A quién le habla? Santiago se dirige a la audiencia a cristianos judíos perseguidos, a los cuales Santiago tiene el propósito de escribir esta carta. ¿Para qué? Para que permanezcan en la prueba. Para que sean, ¿qué cosa? ¿Oidores de la palabra? No, sean hacedores de la palabra. Para que su fe sea genuina, manifestada ¿por qué? Por las obras. Es decir, si yo digo ser cristiano, tengo que manifestar por mis obras, por mis conductas, ¿verdad? La fe que digo tener. Entonces, ese es el propósito de Santiago. Ese es el propósito que él quiere comunicar a los cristianos que están recibiendo esta carta. Ese es el propósito de Dios para nosotros hoy en día, que recibimos su mensaje. Que nosotros no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, alguien que obedezca. Que nosotros cuando suframos pruebas o persecución o aflicción, que no nos quedemos llorando, quejándonos, irritándonos, molestos, ay, pobre de mí, no, sino que tengamos sumo gozo. Amén. Amén. Eso es lo que Santiago está diciéndole a estos cristianos. Y le escribe a ellos y le dice, hermanos. A ellos se dirige como hermanos. Pero después dice, si alguno, ¿verdad? Si alguno de entre ustedes, si alguno de entre los que estaban con ustedes en la iglesia, ahora ahí, ¿quién es si alguno? ¿Quién es alguno? ¿No? Y ahí entra, como quien diría, el debate, o entra lo que hay diferentes posturas, pero considero que lo que le voy a compartir es lo más probable que sea así. Puede ser que hable de un cristiano realmente convertido que se aleja. Puede ser eso, puede ser. También puede ser que hable de un cristiano profesante que se va del evangelio. Alguien que solamente profesó, pero nunca se convirtió. ¿Me entienden? O sea, hay alguien que está aquí en la iglesia, lo que estaban escribiendo en Santiago, pero escuchaba el mensaje, incluso podía creer que es salvo, pero cuando se va, muestra por sus obras y por su conducta que realmente nunca se convirtió. Entonces yo considero que es esa, ¿verdad?, el que tiene más peso, ¿no?, en cuanto a esta postura. ¿Por qué? Porque a lo que entiendo que es verdad, entiendo que eso es algo que argumenta en cuanto a eso. También a que más adelante en versículo 20 se refiere a ese alguno como que, le voy a decir, sepa que el que haga volver al pecador, ¿no? Y ya vamos a ver también esa palabra. Pero se refiere a uno que estaba en medio de la iglesia local, pero nunca se convirtió, ¿verdad? Es alguien que, el que dice tener fe, esa fe, ¿podrá salvarle? O sea, el que dice tener fe y no tiene obras, ¿esa fe le puede salvar? Dice Santiago en más adelante, la fe sin obra es muerta. Entonces esa fe no le puede salvar. No es salvo. Entonces, habían cristianos que no eran cristianos. O sea, y es contradictorio, ¿no? Porque digo cristiano y después no es cristiano. Es decir, cristianos profesantes que dicen tener fe, pero en realidad no tienen una fe salvadora. Que están dentro de la iglesia, que están recibiendo, ¿qué cosa? Esta carta, la carta de Santiago. Porque si tenés fe genuina, tenés que tener, ¿qué? Obras. ¿Me siguen? Eso es el punto, ya lo vimos, capítulo 2, pueden volver a leer, a partir del versículo 14 en adelante, empieza a hablar sobre ese asunto. Pero entonces no es descabellado pensar sobre esto.
de que está escribiendo a aquellos que, cuando se refiere a algunos, es alguien que se alejó, pero se alejó nunca habiéndose convertido al Señor. Y para eso, qué silencio, qué silencio. Para eso, toca entender esto, ¿no? Porque quiero, acá vamos a estar un tiempo más o menos largo. Después lo otro es más llevadero. Que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y esto en paréntesis, no tenemos nosotros el poder para saber si alguien es realmente salvo o no. Esa es la realidad. O sea, nosotros no tenemos el poder ahí para ver quiénes son salvos y quién no. No tenemos ese lente que tiene Dios para saber. Porque alguien puede estar aquí con nosotros y asistir fielmente después de un tiempo, pero después de un tiempo puede que no esté con nosotros, ¿no? Y todos empezamos a mirar, ¿no? Pero, ¿verdad? Puede ser eso. Y ha pasado. O sea, si ustedes ven todas las fotos allí en el pasillo, no es el Salón de la Fama ahí, ¿no? Y si ustedes sacarían cuenta, si todas esas personas que están en la foto estarían aquí, que ya sea no porque se cambiaron de iglesia, y ya sea que no porque la muerte los llevó, ¿verdad?, a la presencia del Señor, esta iglesia me haría un poroto, ¿no? La cantidad de gente. O sea, seríamos muchos. Entonces, no es locura lo que digo, porque yo en mi experiencia lo he visto, ¿verdad? Pero más que nada, no lo que yo digo en mi experiencia, sino lo que Dios dice. Algunas veces uno está y después en otro pasa un tiempo y ya no están. Pero nosotros podemos ver eso y decimos, ya es salvo, está con nosotros porque es salvo. Pero realmente no sabemos si alguien se alejó, ¿verdad?, siendo cristiano o no. Solamente podemos saber por algo que Jesús dijo. Por sus frutos los conoceréis. Pero nosotros solamente podemos conocer, ¿qué? Superficialmente. Porque el Señor realmente es el que conoce a los suyos. Porque Él conoce a sus ovejas. Y las ovejas le oyen. Entonces, cuanto a eso, tenemos que tener cuidado sobre esto. Al afirmar sobre la salvación a alguien que está viviendo contrario a la verdad del Evangelio. Que porque una vez profesó fe en Cristo, pero su vida o vive una vida desobedeciendo a Dios, nosotros podemos pensar, ya es salvo. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque tal vez no es salvo. Y nosotros le decimos, sí, sos salvo, pero nosotros estamos afirmándole sobre la fe de alguien que no es nuestra fe. O sea, es la fe de Él, no es mi fe. Nosotros podemos estar seguros de nosotros mismos, no sobre la seguridad de otro que por sus frutos está diciendo no, ¿verdad? Está dando otro fruto de desobediencia. Pero a la misma vez, tener cuidado de decir, no, vos no sos salvo, ¿no? Porque nosotros no somos los policías acá de quien estamos juzgando quién es salvo y quién no. Solamente podemos tener un criterio para nosotros. Y como iglesia, sí, a veces aplicamos disciplina y dice, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Es alguien que, bueno, no se está arrepintiendo, hay que aplicar disciplina. Pero no ese es el punto tampoco de Santiago, pero es algo que quiero dejar claro eso, ¿verdad? Que aún ese nosotros podemos decir, no parece que es algo, pero en realidad no lo es. Y a la misma vez también puede pasar lo contrario. Alguien que decimos, no lo es, pero después ya veo que vamos al cielo y está, ¿no? Ahí dice, está acá, ¿no? Porque tuvo realmente fe y se arrepintió de sus pecados. Solamente que Dios, ¿verdad? O pudo aplicar disciplina y se lo llevó, etc. Pero dicho esto, entiendo que en la iglesia local, ¿verdad? No la iglesia invisible, no la iglesia en la cual cada uno que ha confiado en Cristo es bautizado por el Espíritu Santo y ya pertenece al cuerpo de Cristo globalmente. Entiendo que en la iglesia local puede haber inconversos, ¿no? Puede haber inconversos. Incluso hasta el pastor puede ser inconverso. Sí, hasta el pastor puede ser inconverso. Puede uno estar predicando y después, y he visto testimonios acerca de eso,
que luego después se han desviado, o algunos que han apuntado a ser pastor. Entonces, puede haber inconversos, y eso es el punto, y esa es la situación que yo entiendo que está en Santiago. También pueden ser visitas, pueden ser que alguien que dice creer, alguien que está acá y ha profesado y cree, y considera que cree. Puede ser alguien que tal vez viene por un tiempo largo, pero nunca fue transformado por el Evangelio. Y esto es cierto, hermanos, porque Jesús dijo que en el mundo hay trigo y ¿qué? Y cizaña. Y la iglesia no está exento de eso. Que pueden mezclarse los cabritos ¿con qué? Con las ovejas, ¿no? Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué pasó con ese alguno? ¿No? Ya definimos que ese alguno es inconverso, es alguien que puede ser un inconverso. Es alguien que no es descabellado pensar que es alguien que no está en la verdad, en el Evangelio. Y bueno, pasa eso. ¿Se extravió de qué cosa? De la verdad. Dice eso, ¿verdad? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué significa extraviarse? Es desviarse del camino. Es andar errante. Extraviarse implica alejarse de la dirección correcta. Es como cuando utiliza ese término, no erréis, ¿verdad? En Santiago 1:16, las buenas dádivas, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo perfecto, ¿de quién viene? De Dios. También, cuando dice, pero ahí está, en Santiago 1:16 está hablando a cristianos genuinos. Está diciendo, no erren en su pensamiento. Pero acá, y puede ser que un cristiano, aún ese se aleje, ¿sí? Puede ser. Por eso digo que esa es otra postura, pero considero que Santiago acá no está hablando sobre eso. Pero puede pasar eso, que aún ese nos equivocamos, pecamos, nos desviamos del camino, ¿verdad? Pero acá está hablando de extraviarse de qué cosa? De la verdad. Ahora, ¿qué es esa verdad? ¿Qué es esa verdad? Santiago 1:18, vamos a ir allí porque estamos en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Por favor, lo leemos todos juntos. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Está haciendo referencia al Evangelio. Está haciendo referencia, y está hablando del Evangelio en ese capítulo. Entonces, no solamente Santiago, sino también vemos en otras porciones de la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablaban de la verdad, se referían fundamentalmente al Evangelio. Se referían principalmente a la palabra del Evangelio, a creer en Jesucristo y arrepentirse de los pecados. Y todo lo que era tocante al Evangelio. Le voy a leer, no hace falta que lo busquen. Gálatas capítulo 2, versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Para que la verdad del Evangelio, nuevamente, la verdad del Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Colosenses 1:5, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces está hablando de la palabra de verdad, que está haciendo referencia a ¿qué cosa? Al Evangelio. Por favor, no se pierdan, ¿sí? No se pierdan. Cuando habla de verdad, fundamentalmente el Nuevo Testamento está haciendo referencia a la palabra del Evangelio. También menciona, el versículo que leí recién era Efesios 1:13. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, menciona varios versículos, y esos son unos de entre muchos, que cuando se hacen referencia al Evangelio, hacen referencia como palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, cuando uno se extravía de la verdad que Santiago está mencionando, está apuntando a eso. Sí, puede apuntar a extraviarse
de no actuar conforme a la verdad. Pero eso nos pasa siempre, ¿verdad? O sea, es algo común. Muchas veces tenemos un mal pensamiento, muchas veces tenemos una mala motivación, muchas veces no guardamos y cuidamos nuestra lengua, muchas veces nos enojamos y nos irritamos en la prueba. Pero aquí está hablando acerca de extraviarse de la verdad. Y según el contexto de la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de eso, está refiriendo muchas veces a la palabra del Evangelio. Y vimos, Santiago 1:18, la palabra de verdad, en la cual nos hizo nacer, nos hizo renacer, haciendo referencia al Evangelio. Entonces, está refiriéndose muy probablemente al Evangelio. Cuando uno se extravía del Evangelio, cuando uno se desvía del Evangelio, es lo que voy a leer, lo que pasa en muchas ocasiones. Personas que nunca confiaron en el Evangelio, que aún vez escucharon, recibieron pero superficialmente, pero nunca fueron transformados por el Evangelio. Dice lo siguiente, ¿verdad? En 2 Timoteo 2, 17 y 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Es decir, estaban estos dos personajes que se desviaron ¿de qué? De la verdad. Y diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Dice otro pasaje muy famoso, y ese también le voy a pedir que por favor lo leamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Está más adelante, está Santiago, después está Pedro, y después viene Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Estamos hablando sobre alguno, estamos definiendo de cuál es ese alguno, y de alguno entendemos que es alguien que estaba en la iglesia pero nunca recibió salvación. ¿Por qué? Porque se extravió de la verdad. Y acá dice 1 Juan capítulo 2 versículo 19 lo siguiente, y lo leemos todos juntos, por favor ayúdenme. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, no todos son de nosotros. Amén, ¿verdad? O sea, salieron, ¿por qué? Porque no eran, ¿verdad? Porque si hubiesen sido, hubiesen permanecido. Entonces, una manifestación, una evidencia, es que alguien que es, permanece o persevera. Sí, puede alejarse, pero a la larga termina volviendo y continúa, ¿verdad? Entonces, así hay muchos pasajes. Voy a leer otro, dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso fue antes. Parece que lo hizo desviar a Alejandro, Himeneo, y se llevó otro compañero que era Fileto, ¿no? En la otra carta de 2 Timoteo. Entonces, algunos se desvían en cuanto a la fe. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Se desvían de la verdad del Evangelio? Sí, pasa. Y nuevamente le digo, que es alguien que está apostatando, es alguien que está diciendo: bueno, yo ahora creía, pero luego después ya no creo más. Puede serlo en hechos o dichos, en dichos, pero también puede ser en hechos. ¿Sí? Alguien que, sí creo, pero realmente vive una vida totalmente contraria a lo que dice creer. Y está, como dice Pedro, la puerca vuelve a qué? A su vómito, ¿no? Y el perro también. Entonces, alguien que por naturaleza no ha cambiado, es por eso que vuelve a lo que hacía antes. Debemos entender que no todo el que está en la iglesia, llamado hermano, es en realidad un hermano. No todo. Hay cizaña con el trigo, hay cabrito con las ovejas. Así que cuando Santiago nos dice que si hacemos volver al que se aparta de la verdad del error de su camino, salvaremos su alma, eso muy probable signifique
que esa persona, a pesar de que se identificó en un momento como cristiano, no era en realidad cristiano. Y eso quedó evidenciado por su apostasía de la verdad. Entonces ahí llega, como quien diría, en la conclusión, ¿no? Ese alguno que se extravió la verdad, muy probable que no sea un cristiano convertido. No es alguien que se alejó, ¿no? Como decimos, aunque acá menciona eso y vamos a verlo, pero no es que se alejó de la vida cristiana, sino que se alejó de la iglesia local, que se fue, o sea, ya no congrega más, ya no está más en la asamblea, se fue. Y vamos a ir viendo que esa es la situación, vimos que esa es la situación problema. Pero ahora vemos que Santiago está y menciona una solución, o un medio de solución. ¿Quién es el instrumento para ese medio de solución? Bueno, dice versículo 19, continuando con la enseñanza, dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿no? Y ahí vamos a dejarlo. Entonces, alguno es que el que se ha extraviado de la verdad es rescatado o buscado o salvado. ¿Por quién? Por otro alguno, ¿no? Por un cristiano maduro, por un cristiano real. Y que cuando menciona alguno, no está diciendo, y noten ahí, no es solo el pastor, no es solo el diácono. Está haciendo referencia a quiénes, a todos. Todos tienen la responsabilidad de que cuando alguien no asiste más, ya sea porque y no tenemos el poder para ver realmente su salvación, solamente vemos que ya no asiste más, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir a buscar a esa persona que ya no asiste más. No sabemos las razones, tal vez desconocemos, pero dice a algunos, dice tal vez sea un pastor, sea un diácono, sea un líder, pero menciona que cualquiera de la congregación que tiene madurez y fe en Cristo debe buscar, debe tener la tarea de hacerle volver. Entonces, el instrumento son todos los cristianos. Y si nos consideramos cristianos maduros, vamos a estar buscando a aquel que ya no asiste más. ¿Notan eso, no? Es como todo lo que vemos en Santiago, de qué es lo que hace que nosotros seamos cristianos maduros. Menciona un montón de mandatos y de instrucciones que si uno no lo hace, ponen evidencia de inmadurez que tenemos. Y de la realidad, muchas veces no estamos, de los 10, por ejemplo, si haremos 10 listas de lo que Santiago exige, muchas veces, ¿cómo estoy con las pruebas? ¿Cómo estoy con el gozo? Y estoy más o menos. ¿Cómo estoy con el obedecer la palabra cada vez que escucho la palabra? Y bueno, estoy así, estoy bien, o estoy más o menos. ¿Cómo estoy con el control de la lengua? ¿Verdad? Porque Santiago capítulo 3 nos menciona. Y bueno, estoy ahí, ¿no? Y así podemos ver como un examen, como un espejo que nos examina. Y nosotros decimos, ¿somos un cristiano maduro o somos cristianos inmaduros? Y acá vemos el punto final que dice que el cristiano maduro, que el cristiano que realmente está en Jesús, lleno del Espíritu Santo, va a ver que alguien no viene más y que va a querer hacerle volver. ¿Sí? Entonces, si vos estás intentando que alguien que se fue, que ya no viene más, y vos estás intentando hacerle volver, eso muestra tu madurez en la fe. Contrario, que si nosotros nos da lo mismo, el hermano tal venía y ya no viene más, y me da lo mismo, y que yo vengo acá y digo, bueno, yo soy fiel hoy y listo, el otro allá él, se le arreglará. Eso muestra ¿qué cosa? Nuestra inmadurez. Santiago muestra así, y Santiago habla así. Santiago no habla con términos medios, ya lo vimos. Santiago habla con blanco o negro, habla de términos o radicales y opuestos. Entonces, es la tarea de todos, no es la tarea solamente de uno o de alguno en especial. No menciona, dice alguno de la congregación, alguno entre ustedes.
tiene que hacer de volver. Y ese que alguien que ya no está, no significa que alguien que se cambió de iglesia, ¿no? Porque en ese tiempo no había tanta iglesia como hoy. Podemos decir, uy, este ya no asiste más, entonces le voy a hacer volver. Le voy a hacer volver y dice, no, si ya tomó una decisión de ir a asistir a otra iglesia, ¿verdad? Sea por motivos en la palabra o sea por motivo de que algunas veces no está en la palabra, pero tomó una decisión, bueno, está asistiendo ¿dónde? A otra iglesia. No es que se ha desviado de la verdad porque no asiste a Iglesia Bautista Vida Abundante, ¿no? O que se ha extraviado de la verdad. Yo soy consciente de eso. Aunque la mejor iglesia es Iglesia Bautista. No. Y acá se predica. No, pero sí, nos esforzamos en predicar ¿qué cosa? La palabra de verdad. Entonces, cuando se menciona eso, está hablando de alguien que se ha extraviado la verdad, que nunca fue salvo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de esta iglesia de hacer un esfuerzo en hacerle ¿qué? Volver. Ahora cuando dice en versículo 20, ¿verdad? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Bueno, ahí cuando dice pecador, la palabra es amartois, ¿no? Es un uso frecuente en el Nuevo Testamento, esa palabra. Y siempre hace referencia a personas que están alejadas de Dios, incrédulos, impíos. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Dice en Romanos 5:8 que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros ¿qué? Pecadores. Entonces, no eran pecadores que se habían desviado, pecadores que nunca fueron salvos. Ese es el término que utiliza acá Santiago para nombrar a aquella persona que se extravió de la verdad. Es alguien que está equivocado, porque dice versículo 20, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, ¿verdad? Perdón, el que haga volver al pecador del error de su camino, es alguien que está errado, obviamente equivocado. Y nosotros tenemos la tarea de hacerle volver. Y uno debe ser intencional en hacerle volver. No es algo que se da casual. Uno tiene que poner un esfuerzo en hacerle volver. Tal vez no un sacrificio, porque el sacrificio realmente lo hace Cristo. Pero la tarea de hacerle volver, uno debe ser intencional. Si uno tiene que ir y visitar a esa persona, ¿verdad? Y eso es una intencionalidad. Debo ir a acercarme para hacerle volver. Cuando uno manda un mensaje a alguien que ya no viene más, uno es ¿qué? Intencional en eso. Y tal vez no recibimos la respuesta positiva de la que nosotros esperamos. Tal vez en contrario, recibimos una respuesta negativa. Tal vez no nos atienden, tal vez no nos atiende la llamada, tal vez dicen no necesito más, o etc. Pero hay un esfuerzo, hay una intencionalidad en hacerle que volver, que escuche el Evangelio. Y ese volver solamente va a ser si acepta a Cristo, si confía en Cristo. Ahí está diciendo amén. Versículo 20 dice la recompensa. Y ya le dije acerca de lo que era el primer punto. Era más largo, más extenso, porque ahí está, como quien diría, la duda y después la interpretación del otro. Pero recompensa en versículo 20 dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué recompensa hay por el rescate? ¿Qué recompensa hay por alguien de la iglesia que hace volver a alguien que asistía en la iglesia, a alguien que estaba congregándose, ya sea una visita o ya sea alguien que venía fielmente por año, pero ya no lo vemos acá y nosotros le queremos hacer volver? Dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La salvación de un alma. ¿Es una recompensa de poco valor o de mucho valor? De mucho valor. ¿Cuánto vale una vida? ¿Ah? ¿Cuánto vale una vida? Eso no tiene precio, una vida, realmente. ¿No? ¿Cuánto vale? ¿No? Realmente no tiene precio. Jesús dijo, ¿qué puede el hombre, no? O sea, ganar de este mundo y si gana todo este mundo, ¿qué puede hacer si pierde qué cosa? Su alma. O sea, ¿de qué le vale?
de nada. ¿Por qué? Porque un alma vale mucho. Entonces, hermanos, lo que Santiago nos está diciendo acá es que hagamos ese esfuerzo. Hagamos un real esfuerzo. Seamos intencionales. Y yo les digo, en mi pensamiento era como que el que venía acá y ya no viene más. Uno era aquellos que ya asisten a otra iglesia y bueno, está bien, uno entiende, ya no va buscando a otro que va a asistir a otra iglesia. Pero que ya no asiste más a ninguna iglesia, digo, yo me decía, bueno, si ya no viene, y hablamos, le hablé, le dije una vez, pero ya no viene, y bueno, ya no viene. Ya está, me enfoco en lo que, y es verdad, me enfoco en lo que sí viene. Pero acá Santiago está diciendo, no, andá y buscá, o sea, hace un esfuerzo. No es solamente, bueno, intenté una vez y listo. Porque ¿cuál es el premio? ¿Ah? ¿Cuál es la recompensa? ¿Salvará de muerte en qué? Un alma. Tiene un premio. Si de 100 te dicen que no y no quieren volver, pero si uno te dice que sí, ¿lo vale? Sí, lo revale. Lo revale. Si uno acepta a Cristo, si uno confiesa a Jesús como Señor y Salvador, no tiene precio. Ver que alguien confiesa a Jesucristo y confiese que se arrepiente de su pecado, eso no tiene precio. Y es hermoso. Vale la pena intentar y intentar. Y eso entra en el hecho también de ir a buscar y de predicar el Evangelio, que también es otro asunto, ¿no? Pero es alguien que asistía acá y que ya no asiste y uno hace un esfuerzo de hacerle volver, ¿verdad? Por medio de la salvación. Pero bueno, muchas veces me ha pasado que lo he intentado y he hablado de Cristo y muchas veces he recibido una respuesta negativa. Y hay un desánimo y un desgano. Y uno cuando vuelve a casa no vuelve tal vez contento, vuelve afligido, triste, ¿no? Porque uno quiere que que acepte, que vuelva, ¿no? Que se congregue y tenga, ¿verdad? Si no es salvo, salvación, y si puede ser también que esté alejado del camino y hacerle volver un cristiano que está alejado. Pero muchas veces, pero esas pocas veces, y que lo estoy experimentando más en este tiempo, que hay respuestas positivas, que alguno dice creer y confiar en Cristo, y después ve el resultado, o que alguien que estaba apartado vuelve al camino del Señor. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y voy a decir, ¿valió todo el esfuerzo que uno hizo por otra persona? Sí, sí valió. Porque eso te ayuda a mantener. Y le digo, yo me he desanimado, o mejor dicho, he malentendido muchas veces la vida cristiana, de decir, bueno, el que se va, bueno, se fue, ¿no? Tomó una decisión y ya está. Pero realmente Santiago está diciendo, no, si se va, ¿verdad? Y nuevamente, se va, no es que se va a otra iglesia, sino si se va porque no cree más, o se va porque ya se va al mundo, como Demas dice que amó este mundo y ya dejó a Pablo, se fue. ¿Qué hay que hacer? Buscarle, hacerle volver. ¿Amén? Amén. Hay que hacer un real esfuerzo. Y realmente Dios ha tocado mi vida y ha cambiado eso. Es decir, sí, tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que realmente, de estar animándonos entre nosotros y ocupándonos de nosotros, pero esto no es un club. Esto no es un club cerrado acá, de que, bueno, entrás si querés y bueno, listo, vení. Pero realmente es una iglesia. Y la iglesia deben ocuparse uno de los otros. Y si es una iglesia local también, que alguien que no es creyente después se va de aquí, sea una visita o sea lo que sea, que tuvo un acercamiento al Evangelio, vamos a buscarle, vamos a mandarle mensaje, llamarle, acercándonos. Y se van a dar cuenta de esto, que cuando alguien por ejemplo, en caso siempre pasa, o tradicionalmente pasa, cuando un pastor va a visitar a alguien que no asiste más a la iglesia, es como decir, bueno, es tu tarea, ¿no? Es tu deber, ¿no? No es así realmente, porque uno está visitando por amor.
Pero cuando alguien de la iglesia, que no es pastor, ni un líder de la iglesia, va y le visita, es como decir, ¿qué pasa? ¿Por qué viene él? Y ahí vemos realmente que hay un amor genuino entre todos los hermanos. O entre los que realmente veía que venía y realmente hubo un interés por esa persona. De que reciba salvación. De que reciba vida eterna. Conclusión, debemos tener amor. Amor por aquel que ya no está con nosotros. Puede ser que esté alejado. Le dije que hay esa posibilidad. Y cuando se refiere salvará de muerte un alma, no está hablando de salvar de muerte, de la segunda muerte o la muerte que habla de la condenación del infierno, sino de salvar de muerte, como dice en 1 Corintios 11:30, de que algunos estaban enfermos, debilitados y algunos ya habían dormido, ¿no? En la muerte esa física. Pero sea como sea, debemos estar buscando a aquel que no viene. Y debemos hacer un esfuerzo. Un esfuerzo por aquel que ya no asiste, o por aquel que profesó fe y ahora está perdido, errante en cuanto al Evangelio. Que Dios nos dé gracia para eso. Porque si vos tenés ese ánimo y ese deseo, es feo cuando uno vuelve a casa y no recibís buenas respuestas. Por eso no te tienes que desanimar. Porque vas a un día, el Señor te va a dar la gracia y vas a salvar ¿qué? De la muerte un alma. Obviamente uno no es el que salva el proceso de salvación, uno es un instrumento que Dios usa. Por eso cuando llegue ese día no tiene precio. No tiene precio, es un valor, es algo invaluable, es algo hermoso. Entonces, ¿cómo debemos comenzar? Orando, ¿verdad? Orando, oremos, doblemos rodillas por aquel que ya no viene más y que sabemos que ya no asiste en ninguna iglesia y que está perdido, que está errante. Tratemos de hacerle volver. Amén. Hagamos eso, oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque realmente vemos explicaciones por no solamente un texto, sino por otros versículos que dan luz cuando un texto es complicado, cuando un texto es difícil, y ahí puede haber otras interpretaciones, pero realmente a través de tu palabra podemos ver cuál es el que más se acerca, Señor, a lo que el autor original quiso decir y quiso comunicar mediante el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a tener amor, mucho amor, Señor. A no solamente interesarnos por nosotros, estoy bien yo y listo. No, Padre, porque realmente nunca vamos a salvar a nadie, nunca vamos a ser un instrumento tuyo en tus manos para predicar y hacer volver a alguien que está en el error, alguien que está en muerte espiritual. Te ruego, Dios, para que nos use y nos ayude, Señor, a tener el amor que es necesario para hacer un esfuerzo, para incluso saber los nombres de aquel que ya no existe más. Te pido, Dios, para que nos ayudes y también nos dé tu gracia en esta iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por todo este tiempo que estuve predicando de Santiago, en la cual me ayudaste a crecer mucho y la cual debo seguir creciendo, madurar en muchos aspectos de mi vida. Y te pido, Señor, para que esto sea una constante, de que cada vez que escuche tu palabra, cada vez que reciba tu palabra, no solamente sea un oidor, sino un hacedor de tu palabra. Ayúdanos, Dios. Te ruego, Señor, porque si alguien aquí que dice tener fe, pero realmente sus obras son contrarias a tu fe, a lo que tú enseñas, a lo que enseña el Evangelio, que realmente se dé cuenta que es muy probable que no sea salvo. Eso es lo que dice Santiago. Esa fe no le puede salvar. Entonces que hoy acepte el verdadero Evangelio, que hoy tenga fe genuina y una fe que va a ser acompañada por obras, por un arrepentimiento genuino. Te lo dejo todo en tu mano, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.
Dios le bendiga, hermanos. Ahora vamos a